Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades del Departamento de Bioquímica de SAEM por esta invitación. Yo les voy a hablar de interferencias farmacológicas en las determinaciones hormonales, recordando que dentro de las etapas del laboratorio de análisis clínicos tenemos la etapa preanalítica, donde se cometen el 50-60% de los errores del laboratorio. Y dentro de los factores preanalíticos que pueden afectar los resultados del laboratorio, tenemos algunos modificables y otros no, y en ambas clasificaciones se encuentran los fármacos. ¿Por qué? Porque los fármacos los podemos suspender o cambiar el tipo de droga, y esto es injerencia exclusiva del médico, o algunos fármacos no se pueden cambiar ni se pueden suspender, y entonces hay que conocerlos para poder interpretar adecuadamente los resultados del laboratorio. Fíjense que hay drogas tan utilizadas, tan comúnmente utilizadas, como la aspirina, la heparina, el paracetamol, el ibuprofeno y los anticonceptivos orales, que ya han sido descritas desde el año 1962 como interferentes comunes en el laboratorio de análisis clínico. En el año 2020, el grupo de Plevani introdujo el concepto de interferencias en el laboratorio clínico como un factor importante a considerar en la calidad del laboratorio, y entre ello está también las interferencias farmacológicas. Cuando hablamos de interferencias farmacológicas, en la bibliografía lo van a encontrar como Drug Laboratory Test Interferences, con la sigla de DLTI. En este trabajo del año 2017, donde se hizo una búsqueda sistemática en DailyMed, que es un sitio web que contiene un listado de medicamentos aprobados por FDA, evaluando los medicamentos recetados para humanos con una sola droga en su composición, lo que se observó es que el 10% presenta interferencias en alguna prueba del laboratorio. Hay múltiples guías internacionales que dan directivas en cuanto a cómo evaluar estas interferencias farmacológicas, algunas como la del año 1984 de la IFCC, otra de la CLCI, del Grupo Europeo, de la Sociedad Francesa, etc. ¿Y por qué esto está tomando relevancia hoy en día? Porque estamos en la era del ansiolítico. ¿Por qué? Porque la gente tiene muchísimo acceso a información a través de internet, se automedican muchísimo, y aparte tenemos el tema de la polimedicación, porque el paciente va a diferentes especialidades médicas, y los médicos recetan medicamentos sin considerar qué medicamento le recetó otro médico de otra especialidad, y el paciente sale con entre 3 y 5 como mínimo medicamentos para tomar en su día a diario. Bien, en cuanto a las interferencias por fármacos, tenemos algunas que dependen del tipo de droga, de la forma farmacéutica, de la forma de administración, de la dosis empleada, de la farmacocinética y farmacodinamia. No es lo mismo una administración de un inyectable que una administración bioral. De la interacción con otras drogas por potenciación o inhibición, de la afinidad de unión a proteínas de transporte que hace que se desplacen las hormonas de estas mismas proteínas, del inmunoensayo utilizado y su diseño, y del sexo del paciente y la matriz sérica. En cuanto a los fármacos, los podemos clasificar en cuanto a su interferencia como aquellos que modifican el estatus del paciente en cuanto a su fisiopatología. Y el ejemplo más claro es la miodarona, que es una medicación antiarrítmica que se vio que modifica el estatus del paciente en cuanto a su eje tiroideo. Otro ejemplo es el litio, que también altera el eje tiroideo. Y en cuanto a los medicamentos que interfieren en los inmunoensayos para medir los analitos bioquímicos, el caso más importante en los últimos años es el caso de la biotina. En cuanto a las interferencias in vitro, pueden ser producidas por diferentes situaciones. Por ejemplo, que tengan una fluorescencia propia o inhiban la fluorescencia del inmunoensayo si es fluorescente, que produzcan reacción cruzada si tienen una estructura molecular similar al analito que voy a medir, o que inhiban
los anticuerpos que están siendo utilizados en el diseño del inmunoensayo, entre otras causas. Acá tenemos un caso clínico de una interferencia por biotina, donde el paciente tenía, por ejemplo, TSH, ACTH y prolactinas no detectables, y cortisol y testosterona mayores del límite superior del valor de referencia. Este es un caso típico de interferencia por biotina, donde va a interferir de manera diferente de acuerdo a que el inmunoensayo sea competitivo o no competitivo, y lo importante de este caso es que esta interferencia continuó durante 15 días luego de la suspensión de la medicación. Esto está tomando mucha relevancia, así como la relevancia que tenía la administración de radioactivos cuando medíamos con radioinmunoensayo. Y en el año 2017, en este trabajo de Endocrine Practice, se planteó la necesidad de que el personal de salud tome mayor conciencia sobre los inmunoensayos que son vulnerables a la interferencia por biotina, y la ACC en el año 2019 sacó un documento sobre esta interferencia. Fíjense que en la bibliografía van a encontrar múltiples trabajos relacionados con estas interferencias. Si vemos en PubMed cuál es la frecuencia de trabajos que utilizan como palabra clave biotina, vemos que hubo un aumento altamente significativo en los últimos años. ¿Y por qué es esto? Porque está aumentando muchísimo la venta de biotina. Este es un gráfico presentado en la ACC en el año 2019 de la toma de biotina en Estados Unidos, pero esto puede ser perfectamente adecuado a nuestro medio, donde los pacientes están también tomando mucha biotina para mejorar la calidad del pelo, de las uñas, etcétera. Pero bueno, cuando hablamos de consumo de biotina, tenemos 3 niveles de dosis. El nivel de dosis de multivitamínicos, donde la biotina es uno más de una serie de compuestos, estamos hablando de dosis de 30 a 60 microgramos por día, que son dosis similares, o del orden por lo menos, a la dosis diaria recomendada de 30 microgramos por día. En este caso, no hay impacto en los inmunoensayos. La segunda dosis es la utilizada como suplemento para el cabello y las uñas, y en este caso la dosis es de 5 a 10 miligramos por día. Ojo que acá estamos hablando de miligramos respecto de microgramos que hablábamos como dosis mínima, dosis diaria recomendada. Esto es 125 veces la dosis diaria recomendada, y en este caso, si el paciente recibe 5 o 10 miligramos, tendría que esperar o 3.5 horas u 8 horas antes de la toma de la muestra para poder realizar un estudio sin interferencia. Y el tercer caso es el del régimen terapéutico experimental, que se utiliza, por ejemplo, en los pacientes con esclerosis múltiple, donde la dosis es 10.000 veces la DRI, y en este caso sí va a afectar el inmunoensayo, y sí hay que medir las hormonas con otra metodología que no sea aquel inmunoensayo que se ve afectado por esta interferencia. Dijimos que el comportamiento va a ser diferente de acuerdo a que el ensayo sea de tipo sándwich o competitivo. En un caso va a ser falso negativo, y en este caso va a ser falso positivo. Y esto no es resorte solamente de una sola marca de reactivos, sino que fíjense acá hay un listado de marcas de reactivos donde algunos de sus ensayos se ven interferidos, y no solamente es privativo de las hormonas, sino también hay marcadores virales, marcadores oncológicos, marcadores óseos, parámetros de química clínica y monitoreo de drogas que se ven interferidos por biotina. Este es un algoritmo presentado en la AACC en el año 2019, donde se mostraba que si el paciente llega al laboratorio para hacer una medición de hormonas, hay que preguntarle si recibe suplementos vitamínicos. En caso de que la respuesta sea afirmativa, preguntarle en qué dosis. Si toma multivitamínicos, muy probablemente el resultado no se va a ver afectado, pero ante un resultado inconsistente hay que esperar de 8 a 24 horas, al igual que si
recibe entre 5 y 10 miligramos por día, y si el paciente está bajo esos tratamientos experimentales con dosis mayores a 10 miligramos por día, en ese caso hay que cambiar de sistema de medición y utilizar uno que no tenga la interferencia por biotina. Otra causa de interferencia son los inhibidores enzimáticos. Un ejemplo es el efavirenz, que es un medicamento usado como antirretroviral, que es un fármaco inhibidor de la transcriptasa reversa, no análogo a los nucleósidos, y lo que se ve es que cuando se utiliza un método que utiliza una enzima en su diseño, como es una ELISA, hay diferencias entre el paciente si usa o no la medicación, o sea, se ve la interferencia, que no se ve si se mide por radioinmunoensayo o por quimioluminiscencia. Otra causa de interferencia son los compuestos fluorescentes, por ejemplo las gotas oftalmológicas con fluoresceína, y esto se pone en evidencia si el paciente se hizo un estudio fundoscópico a la mañana y inmediatamente va al laboratorio a sacarse sangre para la medición de hormonas que se miden con métodos fluorométricos. Otra causa de interferencia son los contrastes iodados y gadoliño. En particular el gadoliño va a interferir en métodos colorimétricos para la medición con calcio, para la medición de calcio. Otro capítulo importante de interferencia farmacológica son los anticonceptivos orales, que van a tener efectos sobre, por ejemplo, las proteínas de transporte y muchos otros parámetros del laboratorio. ¿Por qué es importante esto? Porque si uno le pregunta a una paciente en edad fértil si está tomando medicación, lo más probable es que diga que no. Pero si le preguntamos puntualmente si está recibiendo anticonceptivos, muy probablemente la respuesta sea afirmativa. Y estas interferencias no van a ser iguales en cuanto a su magnitud, de acuerdo a la forma farmacéutica del anticonceptivo. Este es un trabajo del año 2011, donde se presentan resultados de mediciones de hormonas luego del tratamiento de dos formulaciones de anticonceptivos, una de momegestrol y 17-beta-estradiol, y la otra de levonorgestrel y etinilestradiol. Y lo que se ve es que el porcentaje de cambio en la concentración de, por ejemplo, cortisol, CBG, TSH, T4 libre y TBG, van a variar de acuerdo a si el paciente está con una u otra formulación. ¿Y por qué es importante esto? Porque los anticonceptivos van a impactar a nivel hepático produciendo un cambio en la síntesis de proteínas, y entre ellas las proteínas de transporte. Por lo tanto, van a aumentar la TBG, la SHBG y la CBG. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para medir, por ejemplo, andrógenos? Si el paciente está recibiendo anticonceptivos y los suspende, por lo menos 2 meses. Y también se ha planteado en algún momento que los anticonceptivos por otras vías, que no sean la vía oral, como por ejemplo anillo vaginal o parche, evitaban este tipo de interferencias. Y de acuerdo a este trabajo, en donde se mide inhibina B en controles y en pacientes luego de 5 o 9 meses con parche y anillo vaginal, lo que se observa es que tanto la píldora como el parche y el anillo interfieren en la medición de inhibina B. En cuanto al eje tiroideo, hay drogas que modifican la función endógena, hay drogas que interfieren en la terapia hormonal, y hay drogas que interfieren in vitro en el inmunoensayo. Algunos de los ejemplos son los estrógenos, que ya hablamos anteriormente, los glucocorticoides, la prednisolona, la dopamina, el propranolol, toda sustancia que contenga una molécula de yodo, la miodarona, la heparina, que aumenta la T4 libre por aumento de ácidos grasos libres, y aumenta la inducción de lipasa hepática, que altera el equilibrio de unión de las hormonas libres a la albúmina, la metoclopramida, el prazosin, y las aspirinas, que aumentan la TSH, y sin duda
una sustancia importante en cuanto a interferencias que observamos en el laboratorio es la triacana, que tampoco los pacientes la consideran medicación, y va a alterar el eje de esta manera, aumentando la T3 y disminuyendo la TSH con una T4 normal o baja. También hay fármacos que desplazan a las hormonas tiroideas periféricas de las proteínas de transporte, y un ejemplo son la carbamazepina, fenitoína y furosemida. También hay medicamentos que afectan la TBG, como el ácido valproico o el colfibrate, y hay causas farmacológicas también de interferencia en la medición de prolactina, como por ejemplo de aumento que lo producen los sedantes, los antidepresivos tricíclicos, los antipsicóticos, los analgésicos opioides, los antihipertensivos, las anfetaminas, los vasodilatadores y antagonistas del calcio, los estrógenos, los antiácidos, antiulcerosos y antihistamínicos. Acá está la ranitidina, que ya se discontinuó del mercado, está prohibido por el ANMAT, pero bueno, me quedó la diapositiva. Y sin duda, la medicación más importante que hay que tener en cuenta al momento de medir prolactina son la risperidona y la metoclopramida. La metoclopramida es el Reliberam, y muchas veces los pacientes se levantan con una sintomatología nauseosa y se toman unas gotitas de Reliberam antes de venir al laboratorio. También otra causa de interferencia por cruzamiento es la medición de estradiol y fulvestrán, que ya les habló la doctora Esteban, presentándoles el caso clínico. Otra causa es el uso de anabólicos, es muy importante frente a un paciente que llega al laboratorio y que ustedes ven que tienen un importante desarrollo de masa muscular, y vienen con un estudio hormonal relacionado al hipoandrogenismo. Lo más probable es que este paciente esté bajo anabólicos. Un ejemplo es la nandrolona. En el mercado se comercializa como Decadurabolin, y no solamente produce alteraciones en el eje hipotálamo, hipófisis adrenal y gonadal, y aumentan o disminuyen testosterona de acuerdo a la dosis que está recibiendo el paciente, sino que también produce alteraciones lipídicas. Y también, por una cuestión de homología estructural, pueden presentar interferencia en algunos inmunoensayos para medir testosterona. Otro ejemplo de interferencia en el laboratorio es la noretiesterona, que se usa, por ejemplo, en formas farmacéuticas como el primocistón y la mesigina. Estos esteroides, esta noretiesterona, tiene una estructura muy similar a la testosterona, y fíjense en este trabajo presentado en el 2014 por el Programa de Control de Calidad Externo de Lucanequas, inglés, donde ellos reportaron que repartieron entre sus participantes muestras con diferentes dosis de noretiesterona, y fíjense cómo algunos sistemas se veían interferidos, observándose un desplazamiento de los resultados en el histograma de esos métodos que tenían cruzamiento con la noretiesterona. Nosotros, en el programa de control de calidad externo Buenos Aires, que funciona en CEMIC, hicimos una experiencia similar, pero más allá de evaluar los resultados de testosterona, lo que hicimos fue evaluar todos los parámetros relacionados al módulo de esteroides, incluyendo SHBG, que es una proteína que le usamos como control. Aquí tenemos los resultados. Esta es una muestra base, cuyos resultados de testosterona de todos los laboratorios se observan en este histograma, y aquí en estas cajas y bigotes se observan los resultados por marca de reactivo. Y en la tabla se define qué métodos fueron diferentes uno del otro. A esa misma muestra base se le agregó noretiesterona, y se repartió junto con la muestra base en la misma ronda. Y lo que se observa es que luego del agregado de noretiesterona, el histograma se volvió bimodal, y los resultados de las distintas marcas de reactivo presentaron un perfil
un poquito diferente al de la muestra base. Pero si analizamos los resultados a través de las medias, por ejemplo, del sistema Access-Beckman, el resultado de testosterona en la muestra base fue de 2, mientras que luego del agregado de norepinefrina fue de 2.4. Y los resultados en el Imulate Siemens fueron 2.7 y luego 3.4. Y llamativamente, en el sistema Centauro Siemens, la interferencia no fue por aumento, sino por inhibición. Fíjense que la muestra basal dio un resultado de 1.8, mientras que luego del agregado de norepinefrina dio un valor de 2.4. Estos resultados los pueden ver en el informe final del Programa Buenos Aires de la Ronda 33, que está accesible para cualquier persona que acceda a nuestra página web. Y como les decía antes, nosotros no evaluamos solamente testosterona, sino todos los esteroides que forman parte de nuestro módulo de esteroides, incluyendo la SHBG, que la usamos como control, y por supuesto no encontramos diferencias en la muestra base y en la muestra control, y el cortisol, que quizás porque su concentración en suero es muchísimo más alta que el resto de los esteroides, tampoco se vio interferido. Pero sí el resto de los parámetros que forman parte de nuestro módulo, y aquí también lo podemos ver en el informe final de la ronda del Programa Buenos Aires. Otra reacción cruzada que podemos experimentar en el laboratorio es por la suplementación con testosterona en los pacientes hipogonádicos. Siempre estos pacientes son suplementados por formas farmacéuticas inyectables o gel. En cuanto a las inyectables, pueden ser un decanoato de testosterona que se administra de forma trimestral, o enantato de testosterona que se administra de forma mensual. Y la toma de la muestra para la evaluación y el monitoreo de la droga, hay que realizarla de acuerdo a la farmacocinética en el momento en que se debería administrar la siguiente dosis. En cuanto a la administración por gel, también hay que pedirle al paciente que no se aplique la mañana de la extracción de sangre el gel, y que la venopunción se realice en el brazo contralateral a la aplicación del gel el día anterior. También se pueden ver interferencias farmacológicas en la medición del HFSH, por algunos fármacos tan comunes como la espironolactona, el ketoconazol, anticonvulsivantes y naloxona, entre otros. También en la medición de cortisol uno puede ver muchísimas interferencias, y hay que considerar también las formas farmacéuticas de depósito, ya que, por ejemplo, el decadrón o el cronocorticoid se administran de manera trimestral. También hay que considerar los inhaladores, los shampoos, las cremas, todo lo que contenga corticoides y que pueda interferir en los inmunoensayos. También hay que considerar que la dexametasona no cruza en los inmunoensayos, y por eso se utilizan las pruebas de Nugen para evaluar la inhibición del eje. Y la hidrotisona muchas veces se monitorea, por ejemplo, con muestras de cortisol salival. Entonces, en este caso hay que tener en cuenta, como la hidrotisona se administra por vía oral, que el paciente no haya tenido una disolución parcial del comprimido en la boca, ya que si no se enjuaga bien, esto puede interferir en la toma de muestra del cortisol salival. Otros ejemplos de interferencia son la prednisolona oral en la medición de cortisol, y los corticoides inhalatorios en la medición de cortisol libre urinario. Uno pensaría que un corticoide inhalatorio no interferiría en una muestra en orina, y sin embargo hay registro de esto. Otro ejemplo de interferencias farmacológicas es la suplementación con vitamina D2 o D3, ya que de acuerdo a la forma farmacéutica va a interferir en la medición del resultado, ya que no todos los inmunoensayos reaccionan de la misma manera a D2 y D3, por más que digan que las miden en forma equimolecular. Eso se ha demostrado que no es así. En este experimento que hicimos también en el contexto del Programa Buenos Aires,
lo que hicimos fue administrar a una paciente raquiferol, 15 gotas semanales durante 3 meses, se le sacó sangre a la semana siguiente de la última dosis, luego se la dejó descansar 3 meses sin medicación, y se le empezó a administrar una ampolla de esterogil, que es vitamina D3, durante 3 meses, y luego se esperó 1 mes y se le sacó otra muestra, y estas 2 muestras se repartieron en el contexto de nuestro programa de control de calidad externo. Fíjense, acá tenemos los histogramas de frecuencia de la muestra que contenía D2 y de la muestra que contenía D3, que evidentemente tienen un perfil totalmente distinto, en una muestra base de la misma paciente que la única medicación que recibía era vitamina D. Y si evaluamos los resultados por marca de reactivo, también se ve que el perfil obtenido es diferente de acuerdo a que el paciente reciba de 2 o de 3, lo que nos habla de un diferente reconocimiento de estas dos formas farmacéuticas de vitamina D. También es importante tener en cuenta la terapia con anticuerpos monoclonales, ya que 10 de 20.000 muestras ensayadas en inmunoensayos con 2 sitios fueron interferidas por anticuerpos heterófilos. En cuanto a las drogas de abuso, se ha visto que tanto CAT como marihuana y heroína interfieren en la medición de hormonas como estradiol y testosterona, que la marihuana, tanto los endocannabinoides como la administración de marihuana exógena inhibe la liberación de GnRH, LH, FSH, estradiol y progesterona, y que también la presencia de cannabinoides puede alterar la función ovárica y posteriormente la ovogénesis, que los opioides afectan todos los ejes hormonales, y aquí podemos ver los cambios que se observan en cada una de las hormonas que podemos medir en el laboratorio hormonal. También se ha visto que los opioides modifican parámetros seminales, capacidad antioxidante del plasma seminal y la integridad del DNA espermático, que la cocaína produce cambios en los ejes gonadal y suprarrenal, y también tenemos que tener en cuenta otro capítulo, que es la medicación homeopática naturista, cremas cosméticas, fitoestrógenos, alimentos conteniendo fitoestrógenos como alimentos con soja, etc. Fíjense, este es un reporte de una interferencia en la medición de testosterona por haber consumido maca. La maca se usa como afrodisíaco, y es muy comúnmente utilizado en nuestro medio. También en este reporte donde una modificación de la medición de digoxina por inmunoensayos por la administración de hierba de San Juan, o por ejemplo un cambio en el estatus de las hormonas sexuales y efecto vociógeno en niños que recibieron fitoestrógenos, sobre todo niños cercanos a la pubertad. Y también que la cafeína libera hormonas y drogas de la albúmina y aumenta los niveles de actividad renina plasmática y catecolaminas. Entonces, como conclusiones de todo lo hablado, podemos decir que ante discrepancias clínico-bioquímicas de los resultados de las hormonas es indispensable descartar interferencias en los inmunoensayos causadas por medicación específica o no para la patología en estudio, y esto debe ser parte de nuestros análisis de riesgos en la evaluación de calidad de nuestro laboratorio, y que es necesario averiguar y consignar en los informes del laboratorio los métodos utilizados y toda la medicación, haciendo hincapié en el uso de anticonceptivos, y que la comunicación entre el médico y el bioquímico es fundamental para descartar este tipo de interferencias, y todo esto hace a la seguridad del paciente. Bueno, como ya me imagino que deben estar bastante cansados, les voy a pasar algunos tips para la práctica diaria, para mejorar su etapa preanalítica en pos de la seguridad del paciente. Entonces, lo primero que tenemos que preguntar es si recibió alguna medicación en los últimos 3 meses y cuál, y si recibe hormonas esteroideas, si hay que medir hormonas esteroideas, si recibe anticonceptivos, noretiesterona, tratamiento oncológico o anabólicos, si hay que medir testosterona, si recibe testosterona en forma inyectable o gel, o anabólicos, si hay que medir hormonas libres, si recibe anticonceptivos, carbamazepina, fenitoína, furosemida o aspirinas,
si hay que medir vitamina D, cuál y en qué forma la está recibiendo, si hay que medir prolactina, si recibió risperidona, metoclopramida o anticonceptivos, si hay que medir cortisol, ACTH, 17 hidróxido o DEA, no sulfatos, si recibió corticoides o anticonceptivos, y si recibe hormonas tiroideas, si hay que medir hormonas tiroideas, si recibió amiodarona, anticonceptivos, yodo, medicación para la tiroides, levotiroxina, litio, triacana, y si hay que medir cualquier hormona con inmunoensayos, si recibió multivitamínicos, biotina, en qué dosis, anticuerpos monoclonales, medicación naturista, homeopático, maca, fitoestrógenos, isoflavona de soja, cannabis medicinal o estudios con contraste. Bueno, como conclusiones podemos decir que el trabajo interdisciplinario médico, bioquímico, farmacéutico es fundamental para llevar a cabo una tarea profesional responsable en beneficio de los pacientes, y si por lo menos hoy les dejo la intriga y los dejo pensando en este tema, ya cumplí mi misión. Así que les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias.